Hola de nuevo. Veis que el fondo es azul ahora, o sea que vamos a hacer cosas del aire y del cielo. Pues nada, aerodinámica 2D. ¿Por qué 2D? ¿Por qué no 3D o tal? Ya lo veréis luego. Pero primero, no he tenido oportunidad de presentarme como tal, pero bueno, a pesar de medir 1,60 m, pues soy un viejo. Llevo en el equipo ya desde 2022, un poco trabajando con estos 4 aviones principalmente, con el Zabar así un poco como cadete, no bien pro, siendo esbirro de taller en fabricación y tal, y haciendo un poco de CFD, que ya veremos en un futuro qué es. Con la serie Gran Palito en la Star Challenge quedamos segundo, y bueno, el famoso Chimuelo que estará ahora en la VDS, que no sé, ¿sabéis si va a volver a casa con coche o no? Porque no sé eso marketing con electricidad, pero bueno. Y pues el Ratolín, que es el con el que estamos trabajando ahora un poco para probar nuevos métodos de fabricación y todo eso. Y nada, este soy yo, existo. Pero ahora vamos a lo interesante. Vamos a ver, en esta clase todo esto. Da miedo, lo sé, pero... David Silla, deja de spamear a Ratolí. Esta imagen córtalo, ¿eh? Que dejes de spamear a Ratolí. Bueno, pues haz uno propio. Nada, da igual, da igual. Nada, eso, ¿qué vamos a ver? Sobre todo vamos a ver la aerodinámica alrededor de un perfil alar. Que los de casa, que lo voy a dibujar en esta pizarra de gimnasio porque me va a servir, que un perfil alar es esto de aquí, la sección lunar. Y pues vamos a ver qué partes de su geometría tiene, cómo se trata matemáticamente y, lo más interesante, las fuerzas que genera resistencia, sustentación y el momento aerodinámico, que lo veremos ahora. Y de ahí, pues, curvas que se sacan para los aerodinamicistas y tal. Después veremos qué tipos de perfiles hay, qué familias, cómo diseñarlos como tal. Y ya para cerrar la clase, pues abriremos el XFLR5 y trastearemos un poco para hacer análisis en 2D. Pues nada, el perfil alar. Esta imagen quizás os suene de la clase de introducción de fundamentos, pero bueno, para que repaséis un poco, sobre todo las cosas importantes. Un perfil tiene una cuerda, que es lo que mide de punta a punta. Tiene una curvatura, que lo veis ahí bien definida con la línea de curvatura en azul, y está sometido a un ángulo de ataque. Lo voy a empezar a dibujar ya aquí porque esto va a ser lo más claro. El aire a un perfil siempre va a entrar a un ángulo de ataque, por estero, pero es un parámetro muy importante. Y nada, ecuaciones. No, pero no las tenéis que saber de memoria, aunque bueno, en verdad sí. Estos son más definiciones, porque claro, nosotros aerodinamicistas trabajamos con aire, que es un fluido, y los fluidos pues son un poco tontorrones a la hora de tratarlos matemáticamente por las fluidas de Navier-Stokes, que no tienen solución analítica, bla, 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 mucho texto. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa en qué régimen estamos volando, o sea, qué características tiene nuestro flujo. Y lo podemos caracterizar de dos formas principalmente. ¿Es incompresible o compresible? Es decir, densidad constante o densidad variable según gas ideal que veíamos en química y todo eso. Pues nosotros seguramente no, nos vamos a mover siempre en régimen incompresible. ¿Cómo determinamos eso? Con el número de Mach, que es el número de Mach. La velocidad del sonido, o sea, nuestra velocidad respecto a la velocidad del sonido. Y digamos que el límite para determinar si estamos en aire incompresible o incompresible es si estamos a Mach mayor o menor de 0,3. Por un lado, vale, bien, densidad constante, se nos facilitan los cálculos, pero podemos indagar más a fondo, que es la turbulencia. El enemigo número uno de un ingeniero aeronáutico. Por desgracia, pues yo soy del máster de CFD, así que voy a decir una falacia que es todo es turbulento. Así que nosotros nos moveremos en regímenes de Reynolds altos, es decir, flujo turbulento. Que eso, para que tengáis una definición muy importante, que es el número de Reynolds, es básicamente definís las fuerzas inerciales del aire, es decir, lo rápido que va, la distancia que recorre, la longitud característica en este caso, la densidad del aire y tal, respecto a las fuerzas viscosas. Entonces ahí, si tienen más peso las fuerzas inerciales, pues suele ser más turbulento, se comporta de otra forma el flujo, bla, 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 bla. Y bueno, ya más o menos conocemos en qué régimen estamos, podemos también pasar a caracterizar qué es lo que le ocurre a nuestro célebre perfil de aquí. Actúan dos fuerzas. Bueno, verdaderamente siempre pues, hay una distribución de presiones, hay gradientes, movidas y tal, pero consideramos que actúan dos fuerzas. La de sustentación, que de hecho la he dibujado mal, porque tiene que ser perpendicular
hay flujo incidente. Esto es la sustentación L de lift en inglés, que la definimos en 2D con el coeficiente CD, que es simplemente coger la fuerza de sustentación y dividirla por la inercia del aire otra vez. Y nada, y tenemos también la resistencia aerodinámica que va en el sentido de avance de nuestro avión, o del aire incidente, como queráis interpretarlo. Y después en 3D son las mismas definiciones, solo que por convención se utiliza mayúscula y en vez de utilizar la longitud característica de la cuerda, pues se utiliza la superficie al aire. Pero bueno, detallitos pequeños. Vamos a empezar con la resistencia. ¿Os habéis fijado que todas las alas son verdaderamente cosas que tienen una sección así, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, ahí está la respuesta, porque es lo que menos resistencia ofrece. Si comparáis aquí en las barras estas que aparecen, tenemos dos formas de resistencia. La de fricción, del aire simplemente rozando con la superficie, en azulita, que veis que en general en todas es relativamente pequeña, y la de presión o por desprendimiento, que por ejemplo, si alguna vez habéis ido en coche, ¿no? O sea, estamos aquí en el primer mundo, todos hemos estado dentro de un coche. ¿Habéis sacado de pequeños alguna vez la mano por la ventanilla? ¿Y habéis hecho? Pues bueno, habéis experimentado ahí por primera vez con ángulo de. Si lo ponéis así, la mano, notabais que pues no pasaba nada. Pero si la poníais así, se tira para atrás, os frenaba mucho el flujo. Eso es porque la resistencia de forma, detrás hay muchos desprendimientos que te succionan la mano para atrás y te frena mucho. Entonces, por lo general, cuando diseñemos cuerpos aerodinámicos, sean alas, fuselajes o lo que sea, vamos a tratar de evitar poner paredes perpendiculares. También es bastante intuitivo. Y bueno, también hay otras formas curiosas como esferas, cilindros, todo eso, pero bueno, sobre todo que tengáis clara la diferencia de eso, que cuanto más fuselada sea una geometría o más se parezca a la típica mal llamada forma de gota de agua, mejor va a performar. Y bueno, hay otros tipos de resistencia, la de interferencia, pues tenéis un avión con alas, con fuselaje, con hélice y todo eso, pues ahí todas las componentes interactúan entre ellos y añaden resistencia aerodinámica. Y la resistencia de onda, que a nosotros no nos interesa porque vamos lentitos en comparación a los cazas y aviones supersónicos, pero bueno, también existe. Y en la siguiente clase, la resistencia inducida. Pero eso ya la siguiente clase, os libráis hoy. Y nada, la pregunta del millón. ¿Por qué sustenta un perfil? Buena pregunta. Verdaderamente es difícil de explicar porque no puedes decir de primeras, no, ocurre esto primero y después esto causa esto y después tal. Trabaja todo a la vez. Pero sobre todo, si observamos lo que ocurre, un perfil, que en este caso es simétrico, veis que no tiene curvatura, pero está sometido a ángulo de ataque, cuando recibe aire incidente, deforma la orientación del flujo, por así decirlo, ¿no? Lo curva, le da como una rotación, que se suele decir. Que veis aquí, pues que esta línea de recorrido, por ejemplo, de ir recta, de repente dice, un perfil, y sube para arriba y se curva bastante. Y si os acordáis de física, si tenéis algo en una curva, es que hay una fuerza centrípeta. Y en el caso del aire, ¿qué le motiva a cambiar de dirección o qué podría ser nuestra fuerza centrípeta? Pues un contraste de presiones. Podemos asumir que solo por este trazado decimos, vale, aquí hay más presión, aquí hay menos presión. Y si aplicamos esto, que no sé por qué lo dibujo ahí, del perfil, si aplicamos esto a esta zona de aquí, pues decimos, vale, por aquí tiene que haber menos presión y por aquí ya lejos tiene que haber más presión. Y un poco lo opuesto en la parte de abajo, en el intra 2. Aquí si el flujo hace una cosa de este estilo, curva para abajo, entonces aquí tenemos más presión y aquí tenemos menos presión. Pero claro, lejos del perfil supuestamente estamos todos, o sea, está todo el aire a la misma presión, o sea que esta de aquí, digamos que sería una presión atmosférica, y esta de aquí también sería una presión atmosférica. Entonces, ¿qué tenemos sobre el perfil? Una distribución de bajas presiones y por debajo altas presiones. Y aquí, si tenemos más presión y aquí arriba menos presión, ¿qué hace el perfil? Se va para arriba, genera sustentación. Y esto lo vemos aquí con los colorinchis, que os tendréis que acostumbrar. Esto se hace en CFD, ya os lo explicaré en un futuro, pero se ve aquí la zona así más azul, más fría, corresponde a presiones bajas y la amarilla más caliente a presiones más altas. Y gracias a eso, pues, genera sustentación. Pero también ocurre una cosa muy divertida, que es que no solo estamos curvando el flujo,
sino que lo estamos acelerando. Y esto ocurre o se puede describir mediante el principio de la ecuación de Bernoulli, que no he puesto ahí la ecuación, pero sobre todo el principio básico es ese. Si conseguís acelerar el flujo, es decir, darle velocidad y tal, os va a caer la presión. Y eso es para diseño aerodinámico, sea en aviones, sea en coches, sea donde sea, es vital. O sea que ir instalándose esa noción en la cabeza que cuanto aceleráis el flujo, cae la presión totalmente. O si queréis acelerar el flujo, pues le tenéis que reducir la presión, digamos. Y nada, pero hay un extremo a esto, porque, claro, si decís, oh, qué guay, le doy un ataque y ya suspenda esto. Hay un límite y esta es la entrada en pérdida, porque, sobre todo, bueno, sabéis que los aviones por lo general no pueden, por lo general, a no ser que sean VTOL, necesitan una velocidad de despegue. Y esta velocidad de despegue se estima a partir de la velocidad de entrada en pérdida, factor de seguridad, bla, bla. ¿Qué es esto de la pérdida? Pues bueno, cuando llevamos al extremo, ostras, esto es legible. Lo habéis seguido más o menos. Cuando lleváis el ángulo de ataque al extremo, pues voy a colocar esto. Bueno, en verdad, voy a repetir un poco lo que está escrito en las diapositivas, o sea que si os queréis hacer spoiler, podéis. Aún así. Llega un momento donde si el flujo incidente está muy inclinado, ocurren cosas graciosas. Que son estas. Imaginaos ahora que el aire, en vez de entrar así, más o menos recto, le entra únicamente torcido así. El ángulo de ataque sería esto, que se suele detener con la letra griega alfa. Ángulo de ataque muy elevado, aquí el aire pues va a hacer, voy a rotar mucho, ¿no? Voy a acelerarme mucho y en consecuencia voy a caer mucho la presión, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en este punto? Pues ocurre un poco lo contrario. Aquí, como está tan lejos y tal, y aquí además también por abajo tenéis zona de altas presiones, aquí va a haber más presión en el borde de fuga. Entonces, claro, le hemos dado suficiente energía a esta línea de corriente aquí para vencer el contraste entre baja presión, quiero quedarme aquí, y alta presión, quiero alejarme de ahí. La respuesta es que cuando estáis cerca de entrar en pérdida, no. Y lo que ocurre es que se separa el flujo y cae drásticamente la sustentación, presión y pérdida. Ya no sustentáis. Y nada, un poco el mecanismo, pues es eso lo que veis ahí en el GIF y tal. No sé si son los colores más o menos claros, pero arriba es simplemente distinción de flujo por encima y flujo por debajo. Y abajo el gradiente de colores es la velocidad que veis ahí, pues que se separa mucho y deja de haber sustentación como tal. Esto es una cosa que vais a querer evitar. Y vamos a ver también en esta clase un poco por encima cómo evitarla. Y bueno, dejando de lado las fuerzas, también hay otra cosa, que es, claro, el perfil es una geometría así un poco rara, pues si tengo distintos puntos donde se generan diferentes presiones y tal, voy a generar una especie de momento, ¿no? De par, de rotación. Pues si tenemos aquí la distribución más o menos de presiones, decís, vale, por ejemplo, pues mira, el centro de presiones, ¿qué es? Es el punto dentro del perfil donde dices, aquí solo estoy sustentando para arriba, no me estoy rotando ni nada, o sea, bien, pero también puede ocurrir que decir, ¿y si mido la fuerza en este punto, por ejemplo? Pero, ostras, leches, tengo aquí también muchas fuerzas, va a haber lo voy a dibujar mal porque también vamos a interpretarlo, pero va a haber un momento también. O sea, que depende de dónde posicionemos el vector de sustentación, va a aparecer un momento, que se llama momento aerodinámico, no. ¿Qué hacemos los aeronáuticos? Ser convenientes. Porque, claro, el centro de presiones, veis ahí en la imagen, que cambia todo el rato de posición dependiendo del ángulo de ataque. No sé por qué. Cambia, o sea, veis eso, ¿no? Que según la orientación del perfil, el centro de presiones cambia y eso es muy incómodo de computar. ¿Qué se hace en cambio? Pues se dice, vamos a definir que el centro aerodinámico es a 1/4 de la cuerda. ¿Y qué consecuencia va a tener eso? Que vamos a tener aquí
una fuerza de sustentación, pero también vamos a tener un momento aerodinámico. Y este momento aerodinámico, si no me equivoco, en este punto era como consistente, ahora lo veremos en más detalle, pero es la convención aeronáutica que utilizamos. O sea que cuando saquéis de programas de Physics 5 y todo eso, siempre os aparecen las curvas de sustentación y resistencia y la de momento de cabeceo que se suele decir cuando es el avión completo, en este caso como solo el perfil, momento aerodinámico. Hasta aquí todo capichi, más o menos. Podéis decir que no, ¿eh? No me voy a enfadar. Bueno, ahora ya hemos visto las dos fuerzas principales y el momento. Vamos a ver cómo analizamos esto numéricamente, ¿no? Y esto lo hacemos mediante los coeficientes aerodinámicos que os he mostrado antes. Que aquí, bueno, si no os acordáis, volvemos para atrás. Eran estas definiciones de aquí abajo, las de 2D. Y cuando sometemos el perfil a... me he saltado. Perdón. Cuando sometemos el perfil a una serie de ángulos de ataque, aparecen estas curvas, las curvas polares. Y esto tranquilos, que lo hacen los programillas y tal, no vais a tener que calcular a mano cada cosa que ocurre cada ángulo de ataque. Y bueno, vamos a ver un par de cosas. Por ejemplo, la curva de CD versus alfa, resistencia frente al ángulo de ataque. Veis que por lo general se mantiene un valor bajo, constante, y de repente dispara. ¿A alguien se le ocurre por qué se dispara ahí la resistencia a partir de unos 12 grados ángulo de ataque? Podéis mirar la gráfica del otro lado, la de sustentación. Lo chiva. Bueno, lo digo yo, no pasa nada. No, ahí veis que se dispara la resistencia y coincide más o menos en el mismo ángulo de ataque que se alcanza la sustentación máxima, el CL máximo. A partir de ahí empieza a caer la sustentación. Esto es la entrada en pérdida que os describía antes, donde ya la curva directamente deja de existir, que eso es el ángulo de entrada en pérdida. Que, como os acordáis antes, lo que os decía de la resistencia por separación es lo que ocurre aquí. El flujo se separa y no solo pierde sustentación, sino que explota la resistencia también. Pero verdaderamente la resistencia aerodinámica nos interesa solo un parámetro en 2D, que es el valor mínimo, que es básicamente lo que nos va a decir cómo de rápido va a poder ir este perfil. Después, en la curva de sustentación hay dos valores, bueno, esos tres valores de interés. El CL0, la sustentación que tienes en ángulo de ataque nulo, que eso pues te ayuda a determinar lo que es el equilibrado entre cero, ¿no? De decir, vale, si yo necesito levantar todo este peso del avión y si quiero volar recto, o sea, nivelado, ¿a qué velocidad tengo que ir? Equilibrado, que se dice. Y también para despegue, pues para decir, pues si estoy en la carrera de despegue paralelo al suelo, ¿cuánta sustentación voy a ir generando según aumente mi velocidad? Quizás algo más importante, el CL máximo, la sustentación máxima, que sobre todo es para determinar la carga. Dices, vale, conozco mi velocidad de entrada en pérdida y conozco mi CL máximo. Puedo sacar a partir de ahí cuánto puedo levantar máximo mi avión. Y eso se utiliza también para calcular despegues y también para virajes cerrados, a veces, aunque no siempre. Y bueno, ángulo de ataque en pérdida, el que ya he mencionado. Y fijaos, toda la curva que damos antes del coeficiente de momento, qué curva más larga. Qué curva más larga. O sea, esto es involable, porque en teoría, para que algo pueda volar, tiene que tener un momento de cabeceo o aerodinámico nulo. O sea, no tiene que tener un momento, simplemente hay que haber equilibrio de fuerzas y ya está. Pues ya veis que un perfil no, va a generar un momento. Y este momento hay que compensarlo, por eso existen las colas. Pero para eso lo veremos en la clase de aerodinámica 3D. Y después la última gráfica es la eficiencia aerodinámica, que estos a los que sean fans de la Fórmula 1 sabrá que la Aston Martin no tiene, que es básicamente lo que sustentas frente a lo que resistes. Y vamos, es una muy buena forma de determinar si es un perfil bueno o malo, porque claro, vosotros queréis levantar carga e ir rápidos. Entonces os interesa alto CL bajo CD. Si hacéis la fracción CL entre CD, tiene que salir un número alto. Si sale bajo, es que o vais lentos o cargáis poco. No sé, no os interesa. Pero esto en 2D. En 3D entraremos más en detalle en esa gráfica porque determina mucho
las capacidades de planeo de vuestro avión y de ascenso. Pero bueno, por lo general ahora para análisis 2D y tal, si veis que un perfil tiene eficiencia aerodinámica negativa, no cojáis eso, a no ser que diseñéis un coche de carreras. Bien, hemos acabado la parte teórica. Pues nada, ¿os veis bien de energía? ¿Alguna duda hasta ahora? Es decir, algo. ¿Todo bien? ¿Vemos qué tipos de perfiles salares hay y todo eso y después ya descanso? Perfecto. Pues nada, con toda la turra que os he dado, yo os he dibujado un perfil genérico, pero verdaderamente tiene unos parámetros geométricos, como por ejemplo son el espesor y la curvatura. Y dependiendo de cuánto espesor y cuánta curvatura le demos, va a tener unos beneficios aerodinámicos u otros. Por ejemplo, el ratolí, si lo habéis visto en persona, tiene un perfil muy delgado, ¿no? Eso me va a dar menos resistencia aerodinámica, vuela rápido, va a ser más fácil de estabilizar porque tiene en general tiene poco momento aerodinámico y por lo general suelen ser eficientes los perfiles delgados en 2D. Pero, ¿qué pasa? Que no tengo tanta capacidad sustentadora. En cambio, esa capacidad sustentadora la gano haciéndole el perfil más corto, como por ejemplo a Chimuelo, que si lo habéis visto, pues es un perfil cómicamente grande, se podría haber puesto un ladrillo y sería lo mismo. Pero una ventaja del espesor es que te permite retrasar la entrada en pérdida y sustentar más. Y después está otro parámetro, que es la curvatura, como tal. Perfiles simétricos, pues si queréis hacer acrobacias, volar en invertido, tener poca resistencia y tal, suele venir muy bien. Si queréis hacer un avión que lleve una carga de pago, hay que darle algo de curvatura para que pueda sustentar algo cuando esté en actitud neutral. Y eficiencia aerodinámica, lo veremos en la siguiente clase. De momento, más o menos estas nociones básicas con los perfiles es lo básico. Y después hay otros parámetros como, por ejemplo, dónde posiciono este punto de máximo espesor o máxima curvatura, que también distorsiona ahí la performance del perfil, pero eso os lo voy a dejar a vosotros, que lo averigüéis. Y nada, ahora sabiendo un poco de nociones de espesor, curvatura, etcétera, vamos a ver cómo generamos un perfil. Y lo más fácil o lo más tradicional son los perfiles NACA, que NACA es la NASA, pero de los años 20, antes de que fuesen al espacio, o por ahí. Y los perfiles NACA de 4 dígitos, que hay demás, pero los de 4 dígitos son muy cómodos porque su nombre te indica cómo es el perfil. Tiene 4 números que están divididos en la primera cifra, que es la curvatura en porcentaje, la posición, sí, el segundo número es la posición de máxima curvatura multiplicada por 10 en porcentaje de la cuerda, y los últimos 2 números es el espesor del perfil respecto a la cuerda. Y nada, ahí por ejemplo abajo os he puesto unos ejemplos de perfiles, por ejemplo un 2213, 2% de curvatura, 13% de espesor, valores típicos al parecer de cazas de la Segunda Guerra Mundial. NACA 007, perfil de empenaje de cola para estabilizadores o de aviones acrobáticos, algo para que sea rápido y que no te importe tanto el sustentar. Y el perfil 4510, que es el que llevaba el Zavara en la CC 2022, que veis ahí, pues era un bicho que tenía que cargar una carga de pago. Veis que tiene pues ahí una curvatura bastante baja. Y bueno, antes de pasar, quiero haceros un test, un pequeño test. Y es que este perfil que he dibujado, ¿qué creéis? ¿Qué nombre le deberíamos poner a este perfil? ¿Qué números debería tener? Al menos vamos por partes. La primera parte, curvatura. Más de 2% menos. Más, ¿no? Más, oxímetro. Y parece que más del 4%, ¿no? Pongamos un 5, como ejemplo. No se ve muy bien, pero el punto de máxima curvatura, si dibujo la línea media, ¿dónde parece que esté el punto de máxima curvatura? Un poco por aquí, ¿no? Por detrás de la mitad, ¿qué será esto? Un 5, 6. Y espesor, pues, no sé, parece un poco gordete, algo más de 10%. Similar a 13, ¿le ponemos un 14? Ponemos un 14. Lo he escrito esto aquí porque ahora vamos a ver una herramienta para verificar si lo que hemos dibujado así con estos números se parece a esto. Y nada, estos son los perfiles NACA, pero
no son los únicos, no son los únicos. Y de hecho, no estudiéis solo perfiles NACA. Si queréis ganar la Extra Challenge, no miréis solo perfiles NACA. Hay muchas otras familias y existe la página web Airfoil Tools, que es un buscador de perfiles, básicamente. Que si no os ofende, voy a entrar ahí ahora. A ver, me voy a quitar esto que va a hacer mucho ruido. Y os invito a vosotros también a entrar. Buscáis en el navegador simplemente Airfoil Tools y os aparecerá. Que será el Airfoil Tools Database Search, que podéis entrar una vez en la web aquí, ¿vale? ¿Estáis todos o algunos al menos? Vale, os he mentido, no nos vamos a meter en Airfoil Database Search, nos vamos a meter en NACA 4 Digit Generator. ¿Las cookies, en serio? No ha pasado nada, no ha pasado nada. Vale, aquí tenemos un dibujador de perfiles NACA, que también está en XFLR5, pero como no lo he instalado todavía, pues vamos a manejar este aún. Vale, veis que este perfil tiene un 2% de curvatura, que tiene la curvatura posicionada al 40% y un espesor del 12%, que eso nos escupe el perfil 2412. Y habíamos dicho que este se parecía a un 5614, ¿no? Pues vamos a probarlo. Primera cifra, un 5, ¿vale? Hay una curvatura más marcada. La posición, un 60%. Se va apareciendo, ¿no? Y el espesor, un poquito más gordete. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Hemos clavado un poco a ojo, literalmente hemos clavado bastante el perfil. Pero bueno, os puedo adelantar que un perfil así va a ser muy malo. Os va a dar mucha resistencia aerodinámica y a lo mejor os da problema ese reflex de abajo a la hora de fabricarlo. Pero bueno, se pueden generar así perfiles NACA y, por ejemplo, yo que sé, el de Chimuelo, para que os hagáis una referencia, es un NACA modificado, pero es un 3% de curvatura, un 30, posicionada a un 30% y con un espesor del 14%, que se ve algo así. O sea, un mazacote, pero bueno, esto te permite pues levantar 7 kilos y más. Por ejemplo, también unos que creo que utilizó el Aerolink, si no me equivoco, era un perfil más agresivo, más veloz, que creo que era un 2207, puede ser, Erika, el Aerolink, el vuestro del año pasado, el perfil que llevaba era un 2207 o similar, o no te acuerdas. Era modificado, ¿no? Pero era algo así del estilo, ¿no? Imagino. Sí, y eso, o sea, para que veáis que con los NACA pues es de forma muy intuitiva cómo lo vais a generar. Voy a pasar ahora otra vez aquí arriba a Airfoil Database Search. Y en la presentación os había puesto que algunas familias de perfiles interesantes son los AG de Mark Drella, los Epler, los Elic, los Goe, los Gordon, los HQ, hay de todo. ¿Os tenéis que saber las familias? A ver, idealmente sí, pero no os voy a obligar a ello. No quiero que estéis tan loco como yo tampoco. Pero sí que podemos, en vez de buscar directamente familia de perfiles, podemos decir, pues mira, como no quiero tener mucha curvatura, voy a poner que la máxima curvatura sea un 4%. Ah, no, estoy en thickness, perdón, no es inglés. Quiero que la máxima curvatura sea un 4%. Y el máximo espesor sea 12. Y quiero también que los techos por debajo, ¿no?, de espesor sea como mínimo 6% y de curvatura mínima 1%. Y le doy a buscar. Y aparecen pues un huevo. Un huevo y muchos más. ¿Vamos a buscar entre así sin ordenar o ordenados alfabéticamente? No. Podemos, en la opción de sort, ordenarlos por... ¿Alguien se acuerda de qué era esta fracción de aquí? Eficiencia aerodinámica, muy bien. ¿Alguien se acuerda de qué era RE? El Reynolds, muy bien. Ahora, más o menos, esto os lo voy a archivar para haceros órdenes de magnitud. Nosotros siempre nos vamos a mover de Reynolds 500.000 a 200.000 por ahí, alrededor, en ese rango más o menos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar los perfiles que tengan mejor eficiencia aerodinámica a velocidades bajas, ¿no? Imaginemos que tenemos una cuerda, pues yo qué sé, de 30 a 20 centímetros
pues la velocidad de vuelo son unos 10 metros segundos o así a bajas velocidades o lo que sea. Bueno, metiendo todos los numeritos saldrá un valor cercano a 200.000. Así que le damos que nos ordene esto a máxima eficiencia aerodinámica a Reynolds 200.000 y le damos a buscar. Y, oh Dios mío, este perfil es muy feo, no lo cojáis. A lo mejor funciona bien, pero es muy feo. Pero después aparecen otros perfiles aquí abajo más normalillos, más chill. Este, por ejemplo, se utiliza en un RC Sailplane, o sea que, mira, fijaos esto, este perfil de hecho, si cojo este texto de aquí, imágenes, pues mira, el perfil que acabamos de encontrar ahí es de este planeador, al parecer. Pues oye, no está tan mal, porque si os acordáis de la introducción, o sea, la reunión general primera del curso, que Iki nos enseñó las categorías estas de F3B de planeadores, pues oye, si este perfil de aquí está aquí, pues tendrá que ser bueno, ¿no? Posible candidato a estudiar. Y después, bueno, hay más perfiles por aquí y tal, pero siguen habiendo demasiados. Vamos a acotar un poco más. Vamos a decir que va a tener menos espesor, el máximo, 8 como mucho, y que la máxima curvatura va a ser 3. Y ahora no nos interesa tanto la performance en velocidad de cerca de la pérdida, sino queremos ir rápidos, queremos ver cómo funciona a altas velocidades. Vamos a coger Reynolds 500.000. Y, vuelve a salir el mismo. Tocará ver si, porque claro, aquí os aparece en 2D, pero a lo mejor en 3D, pues ya no performa tan bien, pero eso lo veremos en futura clase. Y nada, que aparecen GOVES, HQs, no sé qué, pero no aparecen la familia que me gusta aquí. Estos, los AG. Seguramente los que me conozcáis no me cayó la boca con los perfiles de Mark Drella, pero es que son muy buenos, son muy buenos. Y vamos a entrar, por ejemplo, a este de aquí. Si entramos a uno de los perfiles, ¿no? Lo vemos aquí más en grandecito. Vemos aquí varias opciones de exportar el archivo, que eso les interesa sobre todo a los que hagáis los CADs de los aviones y los aerodinamicistas para analizarlo. Y aquí abajo os muestra las curvas polares, estas que os había mostrado. Y hay varias porque ocurren a diferentes Reynolds. Y aquí, mira, voy a aprovechar esto para explicaros algunas cosillas. Que, por ejemplo, fijaos, o sea, fíjate qué tontos somos los aerodinamicistas que decimos, ¡buah! Voy a dimensionalizar todo para que dé igual la velocidad de vuelo y todo, y así un perfil siempre es la misma curva. No se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque estamos en Reynolds bajos. En Reynolds bajos pues sí que hay una diferencia, pero bueno, aquí cuando la curva esta que tiene más CD es porque es de un Reynolds más bajo y eso son generalmente nociones básicas, ¿no? O sea, si analizáis a bajas velocidades os van a salir valores más elevados, tanto de resistencia como por lo general de sustentación también. Eso respecto a la resistencia, y en la curva de sustentación ocurre algo gracioso, que es que a mayor velocidad voléis o a mayor Reynolds estéis, más tarde ocurre la entrada en pérdida. Esto es un fenómeno bastante movida de la turbulencia, pero es una cosa que nos limita bastante el diseño, porque claro, puedes decir, bueno, voy a diseñar el avión alrededor del crucero a altas velocidades y me olvido de la entrada en pérdida. ¿Qué riesgo corréis ahí? Que computéis un CL máximo de, yo qué sé, 1,4 por ejemplo, y digáis, pues mi avión con un CL máximo de 1,4 puede cargar 7 kilos, por decir un número. Pero después a la hora de la verdad, el avión pesa 7 kilos, intentáis despegarlo y no despega. ¿Por qué? Porque a bajas velocidades, a velocidades de despegue, ese CL es menor. Os recomendamos por lo general, o nosotros solemos tener la tradición de diseñar mucho alrededor de la entrada en pérdida o del despegue, porque así estamos seguros de que nos tenemos suficiente CL máximo para sustentar el peso de nuestro avión en el despegue. Y bueno, y después otras nociones básicas, que la eficiencia aerodinámica pues es más alta, más rápido vayas, pero bueno, estos son simplemente por describir curvas adimensionales y tal, tampoco es tanto de interés. Y aquí está la curva de momento, que bueno, son muy feas, tranquilos que cuando tenéis el avión completo con cola es una recta, o sea que esto no os preocupéis. Y bueno, esto es la página de Airfoil Tools. Voy a volver a la presentación, que podéis eso, explorar ahí muchas familias de perfiles, a compararlos y todo, ver sus curvas polares antes de entrar a XFLR 5. Y bueno, está muy bien esta página. Pero a lo mejor decís, joder,
No quiero coger un perfil, quiero ser original, quiero aportar yo una cosa misma. Podéis diseñar perfiles propios. Y ahí, por lo menos hasta ahora, tenemos más o menos dominado o entendidos dos métodos principales. El manual, que es básicamente coges algo que ya existe y manualmente iterando lo que sea, le cambias un poco, pues mira, quiero que tenga un poquito menos de curvatura, quiero que tenga la posición del espesor máximo más adelante, no sé qué. Lo modificas a mano, ¿no? Que eso el XPLR 5 puede hacerlo y tal. Pero también hay otro método que estamos empezando a implementar en el equipo de la Air Cargo Challenge, que es automatizado. Programas, programación y esas cosas. Que, claro, si veis aquí este perfil, los puntos azules es la geometría del perfil real, digamos, ¿no? Pero podéis decir, jolín, no quiero tener un perfil que esté definido por 100 puntos. No es conveniente. Pero lo podéis definir con solo 10 puntos. 5 puntos para una curva de arriba y 5 puntos para una curva de abajo. Que estas son las curvas Bézier. ¿Y por qué mola mucho esto? Porque si os montáis un buen simulador de puntuaciones y os programáis básicamente, en vez de utilizar herramientas como XFLR5 otros programas, os programáis todo en un código que os simule todo el avión. Es un trabajazo, pero es posible. Os podéis definir los puntos de control estos como variables a optimizar y en el simulador de puntuaciones encontrar qué combinación de estos puntos es el óptimo, es decir, qué geometría de perfil es óptima para vuestra misión. Esto es una movida bastante tocha. Si queréis investigar al respecto o probarlo para vuestro avión, contactad conmigo o con Felipe, que Felipe sobre todo es el que más ha manejado esto, pero está muy interesante esto. Bueno, ya me callo, ahora os toca currar a vosotros un poco. Y nada, he pensado, pues después de todo este tostón, ese reloj va bien, ¿no? Ese reloj va bien, ¿no? Pues nada, después de esto, para ver si habéis interiorizado bien los conceptos, os propongo que os juntéis por equipos y cada uno pues se dibuje a mano, a lápiz. A ver, que si tenéis XFLR5 podéis utilizar el programa. La idea es que subáis luego a la pizarra y dibujéis vosotros el perfil, pero bueno. Eso, a cada equipo le ha asignado una filosofía de misión y como unos requisitos. Y nada, poneros manos a la obra y tratar de dibujarme ahí una geometría de perfil a ojo. Y después veremos cómo de apta es para la misión. ¿Tenéis papel a todo esto para dibujar? Sí. Ah, bueno. Esto no y tal, y también cómo pasas más por redes y más que sería culpable de que no podías estar aquí. De hecho, creo que estés aquí, hombre, ya es muy fácil. Es más que... Sí, a ver, sí que es verdad que ahora el tema de las inscripciones y todo eso estamos cerrados, creo, a no ser que eso fue una vacancia y tal, pero oye, es invitado esta salida de clases y tal, sobre todo ya veis, porque soy pensando de ir a para está más que bien. Y bueno, de momento nomás se siguen bien, claro. Se siguen bien. Sí, no, sí. Ya, lo que nada más ya... Sí, lo que yo sé que estoy juicio a Juan, que era el que le daba, pero... Se ve en las cosas. Por cierto,
ha sido totalmente aleatorio a quién ha asignado cada cosa. O sea, literalmente ni siquiera pongo cara a quién es el equipo 1, equipo 2 y equipo 3. Solo sé los team leaders, no sé qué número tiene cada uno. O sea, si alguno se dice, jo, tío, tengo la equilibrado, bueno, lo siento. Si os ofende, lo siento. Y de hecho, también, si os fijáis, solo he puesto requisitos aerodinámicos como tal, 1, aunque bueno, el de ala volante será gracioso. Ahí lo he puesto a posta porque quería explicar algo ahí, de paso. Pero he puesto también avión ligero, facilidad de fabricación, porque quiero que también tengáis en cuenta como aerodinamicistas, o como equipo en este caso, que claro, un aerodinamicista puede decir, no, bro, un perfil con 10% de curvatura y 0% de espesor es el meta, vamos a ganar. Eso el de estructuras te mira con una cara de decir, tío, no se puede hacer eso, no se puede fabricar, no puede existir algo así. O sea que siempre tenéis que estar, digamos, en sinergia, colaboración, entendimiento, amistad, amor con el departamento de estructuras, porque sí, podéis diseñar el avión que vaya más rápido de toda la Extra Challenge, pero si no se puede fabricar, pues no lo vais a tener. No lo vais a tener. Siempre hay que hacer compromisos. Y nada, como tampoco tenía pensado daros todo el tiempo del mundo, 2 minutos más y subís ya a la pizarra. 2 minutos más y subís a la pizarra. Ok. Sí. Voy a pasar un poco que es eso. Vale, es que esa era una cosa, la de velocidad, hay que hablar de esos pero tranquilos que por lo menos que no haréis precio para que obviamente con eso que dices allá que se podría hacer pensar que se trata, o sea, con las nociones esas de porcentaje de grupo vertical, se trata de pensar alguna técnicas compensas si hacer así, en algún momento así, pues hacerlo al revés, o sea, el primer hecho no se podéis buscar también perfiles en internet de las formaciones a ver, no es una pero están encargados del navegador que es el John Player. Ah, del Dodge. Sí. No, tenía una idea que por cierto, bueno, aquí sí que lo que es una dinámica para mí. Sí, aquí vale, equipo 2 y 3, no hace falta que me diseñéis la cura, simplemente es que sepáis que existe una cura. Pero probablemente de puta. No, bien. ¿Y aquí vosotros? Pero, bueno, es voluntario de cada grupo salir a la pizarra a dibujar su perfil y que lo argumente. ¿Quién se ofrece primero? Una pena que no vaya esta cámara. A los de casa, lo siento, pero la cámara que graba toda la pizarra no funciona. Así que, bueno, si tenéis alguna duda, como sois del equipo, pues venid a mí. Si no sois del equipo, pues están los vídeos del año pasado. Pueden salir otros, y explicarlo después. Y tal, o sea, mientras ella dibuja, podéis salir otros a dibujarlo y lo explicáis después o lo que sea.
No, no, solo el perfil, solo el perfil. ¿Quieres argumentar por qué has elegido esa geometría? Chicos, escuchad a alguien. Con el peso que tiene va a soportar para más coeficientes, o sea, más difícil. Y le hemos puesto flag porque así también aumenta lo que sustenta y también para el aterrizaje corto porque puede sonar más el avión y poder aterrizar antes y esto estaría como una recta para tener aún más. Perfecto. De hecho, os ha hecho spoiler de una cosa que lo veremos en una clase específica. En esta al final lo he quitado de esto. Muchas gracias, Ale. Pero sí, curvatura y espesor. Eso nos permite tanto, como ella ha dicho, sustentar más a bajas velocidades como generalmente sustentar ya de por sí. Y he quitado la opción de rigidez estructural. Pero bueno, sí, también había pensado en añadir la dificultad. Por ejemplo, un perfil gordo, pues intuyo, esto corregirme los estructuristas, pero tienes más espacio para meter estructura más rígida, sí que también te ayuda en eso. Pero bueno, muy buena tarifa. No pone que tenga que ser ligero. No, pero muy bien, muy buen trabajo. ¿Otro equipo sube? ¿Tenéis algo ya? Vas bien encaminado, vas muy guay. Hemos visto que... Espera. Primero argumenta que saques basura y espesor. Tendría que ser más... Es fino, ese perfil es fino. Aunque no lo parezca, ese perfil es fino. Pero sí, debería ser relativamente fino y con lo demás de la curvatura para que sea tan ligero como que y luego hemos visto que sus perfiles de características como que hay una especie de curvatura de reflex se llama. ¿Y me puedes dibujar un poco cómo se movería el aire alrededor de esto? Puedo intentarlo. A bajos ángulos de ataque, o sea que puedes asumir que simplemente el aire acaricia el perfil. Bien, por arriba. Por abajo. Muy bien. Y ahora, claro, o sea, hemos dicho que las alas volantes, como no tienen una cola para estabilizar el momento aerodinámico que genera el ala, pues dicen, pues transformo el ala para que ella misma se compense el momento aerodinámico. Y en el borde de ataque, ¿te acuerdas lo que pasaba ahí al hacer rotar el aire por encima? Una fuerza centrípeta que indicaba que había baja presión sobre el perfil, ¿cierto? ¿Qué ocurre en la esquina opuesta, en el borde de fuga? Aquí. Sí. Pues cada vez tienes la presión aquí y la de aquí. Exacto. Entonces, para que os hagáis una idea, imaginaos que el centro de gravedad, a ver si lo he puesto bien. El centro de gravedad, a lo mejor, de la volante cae por aquí. Y vuestra sustentación principal, voy a decir, se genera. A ver si lo voy a dibujar esto bien. Espera. Vuestro centro de gravedad, imaginaos que cae por aquí, ¿no? Eso. Y vuestra sustentación general del perfil va a caer más o menos por ahí, por decir un sitio. Y claro, ¿esto qué va a hacer? Va a querer cabecear hacia abajo. ¿No? Se ve. ¿Cómo lo evitamos? Pues generando una fuerza de aquí que compense ese momento, cabeceando en sentido opuesto y ya tenéis el ala de equilibrio. Es muy difícil conseguir hacer un ala volante estable. O sea, es un reto, pero se ha conseguido hacer. Si no, no existiría. Así que, bueno, imagino que más o menos entendéis el principio, ¿no? De cómo funcionan los perfiles de las volantes, básicamente deflectando para arriba para quitar el momento. Sí, ok. Pues bueno, el perfil equilibrado, el perfil fácil. Yo creo que no puede. Nada. Se ve de lujo, se ve de lujo. ¿Por qué habéis elegido esta geometría? Porque está equilibrado en plan de presión muy poco para que no tengamos un momento presión más sustente,
creo que fácil de fabricación también es un requisito, así que por abajo es más o menos fácil y no me acuerdo qué otro requisito. Fácil pilotaje. Ah, bueno, sí, que no era una ala volante, básicamente. O sea, esto que puse de. Uy, ¿qué? ¿Quién está controlando la presentación? ¿Es esto la presentación? Bueno, ok, no ha pasado nada. Eso, o sea, sí, básicamente era eso. También una cosa que quería, ¿por qué os he puesto estos ejemplos? Quería que vieseis la comparación de este perfil y este. Ambos son relativamente con más espesor que la primera misión al menos, pero en cambio este tiene menos curvatura, por lo menos menos exagerada. ¿Por qué? Porque si queréis no complicaros la vida para fabricar, curvaturas así extremas en el Intra 2 son un dolor de cabeza. Si lo hacéis con panel de XPS, se va a cortar feo. Si lo hacéis con moldes, van a ser imposibles de hacer. Os surgen muchas complicaciones de fabricación. Sí que es verdad que una estructura de madera de balsa, de madera tradicional, pues lo conseguís, pero suele dificultar la fabricación. En cambio, ir a algo de este estilo suele funcionar muy bien y suelen ser perfiles que, de hecho, los aeromodelistas, que llevan volando desde el año de la Picor, antes de que se inventase el avión, pues ¿qué perfil suelen utilizar ellos para todos sus aeromodelos? Este, el Clarky, que es también el que llevaba el BIFO, la Extra Challenge pasada, y de hecho, oye, se parece mucho, ¿no? Se parece mucho. Es que pensaba en definir este exactamente. Y es eso, o sea, un perfil así quizás conservador, voy a decir, o ir a lo seguro, no tan arriesgado, suele ir muy bien porque, oye, de CL máximo generalmente se porta bien. De CD sí que es verdad que tiene algo de resistencia, pero oye, al final la resistencia afecta más el tamaño del avión y el tamaño del motor y de hélice que la propia geometría del perfil. Así que bueno, es un perfil que existe también, muy cómodo, muy versátil y que muy recomendable. También si no os queréis complicar mucho la vida o apurar al máximo en el análisis aerodinámico y simplemente decir, quiero ir a lo seguro, quiero hacer algo que vuele y aprenda a volarlo bien, esta es una buena apuesta. Y si no, pues ya están, pues podéis sentaros, muchas gracias. Perdón por no avisar. Podéis elegir también, pues los de Marc Derella, ¿no? Que tanto digo yo. Estos son perfiles que son para ir rápidos. O sea, que veis ahí muy poca curvatura, muy poco espesor. Vamos. ¿Por qué se ve esto así, tío? Bueno, ¿tenéis todos instalados XFLR5? Vale, o sea, que el que no lo tiene soy yo. Perfecto. A ver, pues lo voy a instalar. XFLR5. Rechazar. Bueno, buscáis en el navegador quien no lo tenga, simplemente XFLR5, primer link, o sea, es código abierto, os podéis fiar, no os va a instalar ningún virus y tal. O eso es lo que queremos haceros creer. Y aquí voy a extraer todo. Por ejemplo, extraer. ¿Vale? Y a ver, bueno, el XFLR5 ya de primeras ya lo habréis trasteado todos un poco. ¿Dónde está la carpeta? Aquí. Es un programa de diseño aerodinámico. Desde perfiles, avión completo con estimación de masas dentro, comportamiento dinámico, modos de vibración, tiene un mogollón de cosas. Vamos a ir viendo cada módulo durante cada clase. No vamos a ver hoy todo ni de chiripa. Sobre todo porque no acabamos. Y nada, si abrimos el XFLR5, yo tengo la versión 6.61, imagino que será muy similar a la que tengáis vosotros. Y nada, si lo abrimos así en blanco, pues aparece en blanco. Podemos abrir nuestros diferentes módulos, que está el Direct Airfoil Design, que esto es un poco, pues, diseñar a ojo un perfil, pero no os recomiendo usar esto de primeras al menos. Podéis hacer cosas muy raras, como esto de aquí. Como bien intuiréis, tanto departamento de estructuras como de aerodinámica, esto será involable. Pero bueno, que aquí podéis deformar los puntos, que de hecho, creo que esto está basado en algo similar a las curvas Bézier porque hay pocos puntos de control y se gira todo. Pero bueno, esto existe, pero no nos vamos a meter ahí. El Xfoil Inverse Design existe, no sé usarlo, se puede investigar, pero yo os voy a enseñar el módulo aquí, Xfoil Direct Analysis. Wow, ya aparecen aquí nuestras curvitas de siempre, el CL versus alfa, CDM versus alfa,
y aquí una que aparece por la cara, pero bueno. Y nada, está un poco vacío esto, ¿no? Tenemos aquí el módulo de la Polar View, de las curvas polares, y tenemos aquí la distribución de CP, que al igual que hemos definido antes el coeficiente de sustentación, coeficiente de drag, existe para variar el coeficiente de presión, que se describe así, CP. Y bueno, hago spoiler, pero básicamente pues, tiene de valor máximo 1 y de valor mínimo el que sea. Y bueno, aquí en este huequito está vacío. ¿Por qué? Porque no hemos puesto un perfil. ¿Cómo podemos un perfil? Tenemos dos formas. O lo exportamos o lo diseñamos desde aquí como un perfil NACA. ¿Qué preferís que hagamos primero? ¿Hacemos un NACA o vemos cómo importar perfiles? ¿Importar? Importar. ¿Cuál quieres importar? El AG14, me gusta ese nombre. Me gusta mucho ese nombre. Mira, ya vais aprendiendo. Muy bien, muy bien. AG14. AG14, tía, esto estructuras las he visto bueno. Esto estructuras, no sé, pillate un 16 o algo más de espesor, tío. Esto es infabricable. A ver si es fabricable. Os será difícil de fabricar, pero oye. Pero bueno, vamos a descargar este. Por desgracia, esta página web no tiene una cajita verde grande que pone descarga. Tenemos que ir a aquí, Select Format Dat File, y nos abre esto. Todo esto, todos estos números son las coordenadas que yo os decía antes de que definen el perfil. Bueno, lo que vamos a hacer es copiarlo todo y vamos a abrir un documento de texto. Texto Notepad, imagino. Sí, me sirve. Y vamos a copiar aquí esto. Vale. Y copiamos aquí nuestro perfil, tal cual está, con el nombre incluido y todo, lo dejamos así. Y le vamos a dar a guardar guardar como, en vez de un normal text file, vamos a darle... ¿Dónde está el data? Puedes elegir all types. All types, sí, bien. Elegimos all types y vamos a llamar este perfil, que es el AG14.dat. Muy importante que sea la extensión .dat. Vamos a guardar. Y ahora, para meter perfiles dentro, le damos a abrir con la carpetita. ¿Alguien se ha perdido? ¿He oído algo? ¿Estoy loco? Vale, estoy loco. Nada, vamos al perfil que nos hemos hecho. Y ya lo tenemos aquí. Bien. Mirad qué bonito. Y además aquí mirad el programa que majo que nos dice el espesor 5%. 5%, hermano. Claro, todos los que quedáis aquí sois de aerodinámica, ¿no? ¿O hay algún estructurista? ¿Qué opináis de 5% de espesor? O sea, para que os hagáis la idea, si la cuerda de estos son 20 centímetros, el espesor... Hostia, no sé hacer mates. Bueno, en verdad sí que se puede, o sea... Pero vamos, o sea... Sí, porque donde tienes menos espesores es el flap lo haces como otra cosa y ya está. Bien visto, bien visto, bien visto. Pues mira, ¿cómo te llamabas? Andrés, te vas a salir con la tuya, van a poder fabricar este avión. Vale, muy bien, tenemos aquí este perfil y nada, vamos a hacer un análisis único, ¿vale? Vamos a decir, vale, quiero analizar solo para un número de Reynolds específico. Y, por ejemplo, ahora sí que voy a hacer algo práctico. ¿Habéis estado ya los datos atmosféricos? No, claro, no está todavía claro en qué tipo de vuelo va a ser, ¿no? No está claro todavía. Bueno, pues los voy a archivar. Por ejemplo, en la Alcudia, en verano, solemos tener estos datos atmosféricos, densidad de aire alrededor de 1.14 y viscosidad dinámica, la voy a inventar si no os importa, 1.8 E a la menos 5. Bueno, 10 a la menos 5, de leche, no estoy en ordenador. O 10 a la menos 5. Vale, con estos datos vamos a analizar este perfil, cómo se porta a unos... ¿A qué velocidad? ¿Qué velocidad queréis llevar este bicho? ¿A qué velocidad? Venga, venga, venga. Es muy rápido. Ese es rápido, exacto. ¿A qué velocidad queréis que vuele? 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora. Hostia, ¿eso a metro segundo cuánto es? 30 y algo. ¿Por ningún motivo aparente os parece bien 33 metros segundo? ¿Por ningún motivo en específico? A ver. Es así.
Es 33, el 120 km/h. Sí, pues 33. Hostia, qué bueno, pues bueno, 33. ¿Y cómo de grande? ¿Cómo va a ser nuestra cuerda de el ala? ¿Qué va a estar esto? ¿Qué cuerda le vamos a poner? Considerando que vamos a tener una producción muy tocha este año. 25, 20. Sí. ¿Piedra que lo tejera? ¿Se le 25? O bueno, decía 25. Y vamos a definir una cuerda de 25 centímetros. Vale. Que alguien saque calcular los de este o lo que sea, que calcule el resto de esto. Si no os acordáis la ecuación. Densidad, velocidad, cuerda. Y un poco de nomenclatura. W es de wing, o sea, esto es la cuerda del ala. Infinito es la velocidad del flujo libre, del infinito, ¿no? O sea, la velocidad a la que está volando. Y aquí rho, densidad, pues también en el infinito, o sea, donde está bien. Y aquí, ¿me decís más o menos cuánto vale? Bueno, más o menos cuánto vale, ¿no? 522.000. 522.000. ¿Os acordáis en el Free Tools qué valores había dicho que tomaseis de referencia para cruceros? 500.000 reinos, pues oye, lo hemos no tenemos. Pues 22.000, ¿no? 500. Esto es 22.000. Vale. Muy bien. Lo dicho, veis aquí que tenemos también la opción de añadir el número de Mach, pero como hemos hecho la hipótesis de que estamos en flujo incompresible, no van a haber fenómenos compresibles, o sea que no nos hace falta definirlos. Es una cosa muy cómoda, así que serán más rápidos los cálculos. Vamos a poner aquí entonces el 522.500. El resto de parámetros lo dejamos igual y le vamos a poner un nombre de 120 kph. ¡Opa! ¿Por qué no se escribe? 120 kph. Ok. Vale. Pues vamos aquí a analizarle, ¿no? Ahora, analizamos. Podemos barrer o bien ángulo de ataque o bien coeficiente de sustentación. Es más lógico hacer un barrido de ángulo de ataque y que te diga cada ángulo de ataque qué sustentación genera. ¿De qué rango? ¿En qué rango simulamos? Bueno, os lo chivo yo. Os recomiendo por lo general que toméis un rango de o bien desde menos 10 o menos 5 grados de ángulo de ataque hasta 20. ¿Va a simular en todos los valores? No, pero así por lo menos os garantiza que los valores de interés, o sea, vais a capturar la entrada en pérdida aquí, sí o sí. Y bueno, con un salto de 0,5 suele ir bien, le damos a analizar. ¿Y por qué no hace nada? No hace nada, algo ha salido mal. Me pasa también últimamente en la versión. No sé por qué este módulo de análisis singular no funciona muy bien o es que yo no sé utilizarlo, pero no pasa nada. Tenemos otra forma de usarlo. ¿Así te sale? ¿Cuál? Debajo de init.pl, cuando ya tienes el análisis definido. Store OP. Sí, a mí me ha salido algo, no sé si será correcto o no, pero... Es que a mí también en mi ordenador como que el módulo de solo simular a un número de... Vale. Eso, le tenéis que dar a guardar puntos de operación y así os... Bueno, de paso lo voy a guardar el archivo S05 aero 2D. Vale. Y nos ha salido esta bonita, hermosísima curva. Ostras, es muy buen perfil esto, ¿eh? O sea, aquí tipo un CD que nos acercamos, muy bajo, pero muy bajo, tipo 0,004. Aquí una curva de CL muy buena, un CL0 de 0,25, está muy bien. CM, a ver, no tenemos por qué comparar, pero oye, 2 ceros indica un número bajo. Esta curva, no nos hace falta considerarla. Vamos a cambiarla, esta de aquí, ¿vale? Clic derecho. Current Graph. Define Graph Settings. Aquí, si le dais clic derecho, podéis editar que os va a mostrar esta gráfica. A mí, por ejemplo, en la cuarta gráfica me gusta siempre poner la eficiencia aerodinámica. CL respecto CD en el eje Y y en el eje X, pues el ángulo de ataque. Y, ostras, madre mía, eficiencia aerodinámica máxima de 80 y pico en 4 grados. Oye, muy buen perfil, ¿eh?
Muy buen perfil, muy buen perfil. ¿Habéis estado mirando ese para la vida? ¿O es uno de ellos? Es uno de ellos. Vale, vale. Y bueno, este de aquí nos da bastante igual y si decís, jolín, es que 5 gráficas me satura demasiado. ¿Dónde está mi gameplay de Subway Surfers? Podéis quitaros gráficas. Si apretáis la tecla F de 4, os muestra 4 gráficas. Si apretáis la tecla C de 2, os muestra 2 gráficas. Y si queréis solo ver una gráfica en específico, pues la 1 con la tecla 1, la 2 con la tecla 2, la 3 con la tecla 3, la 4 con la tecla 4, etcétera, 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 etcétera. Y nada, bueno, pues este perfil, oye, mola mucho a este número de Reynolds, pero vamos a analizarlo a otro régimen, porque hemos dicho ahora en condiciones de crucero, o sea, yendo todos rápidos, oye, se porta bien. Vamos a ver cómo se porta volando a 40 km/h. ¿Alguien me lo va calculando eso mientras? Que es, bueno, es la tercera parte. Que alguien me lo divide entre 3, ese número. Define Analysis. El 500.22500 entre 3, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 164.166. Perfecto. ¿Os acordáis también cuando os había dicho en iFoil Tools? No, la pérdida suele estar, o velocidades bajas suelen estar alrededor de los 200.000 Reynolds. Pues orden de magnitud respetado otra vez. Le voy a cambiar el nombre otra vez a 40 kph en este caso. Perfecto. Y vamos a analizar. Y, oh vaya, son el mismo color y no sé cuál es cuál. Podéis cambiar el color y la estética. Si le dais clic derecho aquí a la rayita, podéis decirle pues que sea, por ejemplo, rosita ahora, la baja velocidad. Y vamos a añadirle también un poco más de espesor. A la otra también le vamos a añadir espesor. Width. Esto como queráis, ¿eh? O sea, ahora simplemente lo estoy haciendo para mostraros las opciones que hay. Podéis darle un estilo tipo que sea rayajos. Aquí a este también que tenga símbolos, por ejemplo, circulitos, así. Bueno, podéis decorar vuestras curvas, ¿no? Para visualizarlas y distinguirlas mejor. Cosas que se ven aquí. Hemos bajado la velocidad de vuelo, nuestros coeficientes han cambiado también. Hemos perdido eficiencia aerodinámica, hemos perdido, volando más lentos, capacidad de... O sea, ahora nuestro ángulo de ataque máximo, entramos en pérdida antes, volando más lentos, y el coeficiente de resistencia, que eso también es una cosa matemática, como en los coeficientes aerodinámicos la velocidad está dividiendo, pues si haces más bajo el número abajo, haces más grande el número arriba. Eso, cambian un poco. Y bueno, bien, se portan bien estas curvas. Vamos a coger otro perfil, ¿no? Para comparar, a ver, y ver otras cosas. ¿Qué perfil pillamos ahora? ¿Lo generamos desde aquí o importamos uno? Importamos uno, generamos un perfil aquí. ¿Qué queréis hacer? Uno aquí, vale. Le damos a Design, NACA Foils. Y tú, dime un número. Sí, cual sea. 2. Tú, dime un número. 4. Claudia, dime un número. Bueno, 2 cifras, uno de 2 cifras. 10. Joder, qué perfil más aburrido. ¿Vale? Nos hemos definido ahora un NACA 2410 y vamos a hacer los mismos análisis de antes para comparar. ¡Epa! Vamos a definir aquí un análisis de 52500. ¿Ok? Y no le voy a cambiar el nombre ahora. Y el otro valor... ¿Cuántos Reynolds era? El otro hay. Unos 6... 7, 4, bla, bla, bla. Aproximado. No habrá mucha diferencia. Y este lo vamos a hacer. ¿Hay alguien daltónico aquí? Ah, bien, puedo jugar con todos los colores. No, poca broma. Hay gente en el CMT y profesores y todo que son daltónicos y veréis que las diapositivas, cada vez que hay CFD o algo, es la gama de colores de azul a amarillo, pasando por verde, no tienen rojo. Bueno, vamos a analizar las nuevas curvas. Ok. Ah, y bueno, aquí también, en este módulo aprovecho que estamos, en el de CP, aquí está nuestra distribución de presiones invertida, o sea que para arriba es succión, para abajo es presión positiva.
Y a medida que cambiamos el ángulo de ataque, veis que ¡epa! Vamos generando más sustentación, más sustentación, más sustentación, hasta que de repente dejemos de generar sustentación o succión. Podemos, con las opciones aquí también de abajo, visualizar lo que es la capa límite, que eso ya es una movida que os detallaré más adelante, los vectores de presión que dibujaba antes ahí, y también podemos animar. Que, ¿cómo cambia con el tiempo? Que aquí, si veis, también el vector de sustentación está dibujado sobre el centro de presiones del perfil, pero convención aeronáutica, pillamos que está aplicada sobre el centro aerodinámico y le sumamos un momento. Nada, sí, aquí simplemente eso, método de visualización y tal, no tiene mucho. Simulamos el otro. Perfecto. Y vamos aquí. ¡Epa! Aquí un poco esto... Vale, criterio de ingeniero. ¿Vosotros os fiaríais del valor en este punto? Error numérico. Suelen ocurrir estas cosas, pero si vemos aquí, ese punto coincide con la entrada en pérdida. O sea que para la curva esta azul, nuestro perfil entra en pérdida a 14 grados de ángulo de ataque. Así que, sin problema. Y sí que es verdad que ahora, haciendo todo esto más gordo, vemos que, bueno, están aquí un poco. Vamos a analizar esto a la velocidad elevada, ¿vale? Las curvas a la velocidad elevada. ¿Sí? ¿Decía? Que claro, creo que lo puedes normalizar y ya no te sale eso cuando lo analizas. ¿Cómo? Si le das a control 1 y lo normalizas, Normalize the foil, ¿no? Vale. Sí, hay algunos trucos para evitar errores numéricos. Uno de ellos es el que ha dicho él de normalizar. Y ahora, una vez analizado... Me has hecho borrar ahora, tío. Las curvas. Bueno, no pasa nada. Ya 5, 2, 2, 5, 0. Voy a simular solo crucero y ya está. Vale. Aquí, si comparamos el crucero de ambas curvas, de ambos perfiles, cosas que llaman la atención. Vamos a ver la resistencia. Vamos a ver la resistencia mínima y el AG es 0,001 más rápido que el otro. Veréis que verdaderamente aquí no se pueden sacar conclusiones todavía, pero ya vemos una tendencia de decir, vale, perfil delgado, perfil rápido. Una cosa curiosa que ocurre es aquí, en la curva de sustentación, el NACA, como es más gordete, tiene prácticamente la misma curva, la zona lineal es prácticamente idéntica, porque tienen curvaturas similares, pero como este es más gordete, entra en pérdida más tarde. Esto para un piloto así más novatillo, que no arriesga tanto, que a veces dice, no, quiero reducir la velocidad de vuelo para hacer la curva cerrada, no sé qué. Un perfil así más gordete le viene mejor que un perfil más agresivo. Pero, bueno, eso depende de lo que quiera el equipo y el piloto. Y eficiencia aerodinámica, pues contradictoriamente, aunque sea este perfil más con mayor espesor, tiene más eficiencia aerodinámica al menos pico. En cambio, el otro, con una curvatura similar, tiene, y con menos espesor, tiene menos eficiencia aerodinámica de pico, pero por lo general, en un ángulo de ataque nulo, tiene bastante más eficiencia aerodinámica. Eso, dependiendo de cada perfil es un mundo. O sea que eso lo tendréis que comparar y tal, y verdaderamente de aquí se suelen sacar conclusiones entre sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver? De los que sepan XFLR5 en tema perfiles, ¿qué más queréis que veamos? Porque tenemos aquí... Mira, ya sé. Ari había dibujado un flap, ¿no? Al perfil. Vamos a ver cómo se dibujan aquí. Si le damos clic derecho, vemos aquí las opciones de diseño. Y aquí está tanto lo de normalizar el perfil para que no tenga errores computacionales, como también darle un ángulo de ataque. Un ángulo de ataque, perdón. Especificarle un radio de borde de ataque. ¿Qué hace esto? Pues imaginaos que vais a mecanizar con la CNC los moldes de vuestro perfil. Este perfil, por ejemplo, el borde de ataque es muy fino, y a lo mejor la máquina no es capaz de mecanizarla bien. ¿Qué podéis hacer? Decir, pues mira, voy a cambiar el radio de mi borde de ataque, en vez de que sea el 1 que tiene, lo voy a hacer 5 veces más grande. Ostras, no, esto es un tumor, esto no lo vamos a poner tan bien. Vamos a relajarlo. Vamos a ponerle un 3%. Está feo, pero oye, se puede usar.
Le damos a OK y vamos a llamar este como el perfil G14 modificado. También podemos, en las modificaciones, cambiarle los valores. Decimos, vale, vamos a mantener la curvatura del 2% y la posición, no me gusta que esté tan centrado, la máxima curvatura. Vamos a adelantarla un poco, vamos a ponerla a 20% y, oye, parece, no sé, o sea, tiene mucha frente, pero parece majo este perfil. Vamos a dejar esto así. Espesor un 6%, vamos a mantener este valor. Y la posición del espesor vamos a tirarlo un poco para atrás a un 25%. Venga, feo. Voy a dejarla un poco más adelante. Ahí. Por ejemplo, algo así. Vamos a darle OK. Por ejemplo, vosotros podéis hacer lo que queráis. Es simplemente para que veáis las opciones que tenéis para modificar perfiles. Y, por acabar, podemos también especificarle un flap. Podemos decirle tanto un flap de borde de ataque, que sería un slat en este caso, que es, por ejemplo, yo qué sé, sí, al 20% de la cuerda y con un ángulo de 10 grados, por ejemplo. Es horrible, pero bueno, no pasa nada y quiero que la bisagra esté al 100% de la coordenada ahí, que me hace esto, o al 0% que me hace eso. No hay mucha diferencia, lo podéis dejar en 50%. Y quiero también un flap de 30% de curvatura o lo que sea y lo voy a poner que sea deflectado 5 grados. Hacerlo algo más simétrico, cambiar un poco valores. Por ejemplo, así, ahora mismo tendríamos un perfil como los aviones comerciales que cuando aterrizan sacan slats, flaps y todo eso, que ya veréis en una futura clase cuántos dispositivos hipersustentadores hay. Pero podemos modificar aquí con este módulo los flaps. Y voy a guardar este como flaps. Y nada, y decís, oh, qué pateo, ¿voy a tener que ir perfil 1 a 1 a definirle el análisis? No. Podéis hacer una cosa muy bonita, que voy a eliminar las curvas que hemos hecho ahora. Si dais clic derecho sobre el perfil, podéis darle a Delete Associated Polars y os borra las curvas polares. Y lo mismo de delete esto. Y tenemos estos 4 perfiles. Y queremos analizar los 4. Pues en vez de Define Analysis, Batch Analysis. Y aquí lo bonito, wow, tenéis números de Reynolds ya predefinidos. Yo os recomiendo que los editéis vosotros en intervalos. Mira, lo voy a escribir aquí, si queréis hacéis fotos, lo apuntáis. Que esto se pega en la clase. Los Reynolds que vayáis a usar, os recomiendo que hagáis un barrido de muchos. ¿Por qué? Porque imaginad que vuestra anda es líquida o tiene estrechamiento y tal. No va a ser el mismo Reynolds. Esto es la vista de Casilano. Aquí la cuerda mide una cosa, aquí la cuerda mide otra cosa. Aquí el Reynolds es una cosa, aquí el Reynolds es otra cosa. O sea que cuanto más puntos tengáis para interpolar la solución, menos errores os va a dar. Y lo que os recomiendo yo es que generalmente empecéis en 5.000 Reynolds, como muy bajos, subáis a 10.000, 20.000 o 25.000 directamente. Y ya a partir de aquí vayáis de 25.000 en 25.000 hasta 300.000, por ejemplo. 300.000 Reynolds. Que eso, lo malo es que os tocará ponerlo ahí a mano, pero bueno. Y a partir de aquí de 300.000, las curvas polares, veréis también ahora que se irán acercando, más aumenta el Reynolds, más se parecen entre sí las curvas polares, pues ya a partir de 300.000 podéis ir sumándole pues 50.000, ir de 50.000 en 50.000, hasta 1.000.000 de Reynolds. Y ya dudo mucho que alguien haga un avión o tan rápido o tan grande para llegar al número de 1.000.000 de Reynolds, pero tenéis este valor ahí que os servirá para el análisis 3D. Así que nada, yo voy a dejar los valores que están aquí por defecto porque soy muy vago, pero seleccionáis aquí todos los perfiles, definís aquí vuestro rango de ángulo de ataque, que yo os había recomendado, por ejemplo, de -5 a 20. Y nada, vamos a simular a estos rangos de Reynolds y le damos a analizar. Y esto ya aquí se empieza a ver que esto es un programa de ordenador que requiere potencia computacional, que va a estar pensando no sé qué, pero en general vuestros portátiles no deberían sufrir tanto. ¿Habéis tenido algún problema de seguir esto hasta aquí, hasta ahora? ¿No? Ostras, jolín, sí que es lento esto, hijo. Que son solo 48 curvas. ¿A ti también te tarda?
No, me estoy pasando por ya poca que bonita. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer eso? Pero, o sea, me refiero, ¿cuánto tiempo has tardado en definir la filosofía de la El resto de equipos también, ¿eh? Este año tenemos CNC. Este año podemos hacer cositas. No, nada, que veréis que cuando veamos el módulo 3D es un tostón definir geometrías con bordes de ataque o bordes de fuga curvos. Pero bueno, se puede conseguir hacer interpolaciones similares. ¿Esto tarda mucho? ¿Qué hora es? Sí, sale algo así. Da miedo. Tranquilo que... Pero se puede filtrar luego, tranquilo. No, de hecho, o sea, la idea es lo que comentaba. Básicamente, alimentar a cada perfil con muchas curvas a diferentes regímenes de Reynolds para así cuando pasemos a 3D, si tenemos una ala con estrechamiento o lo que sea, pues que pueda interpolar entre esos valores diferentes de Reynolds y tal. Porque está el Reynolds de referencia, pero está el Reynolds local. Y esto lo que estamos haciendo es calcular con el Reynolds local, digamos. Venga. Bueno, está muy guapo este programa. El módulo este de perfiles está basado en un programa llamado Xfoil y tal, que es otra movida que también podéis usar eso, pero bueno, lo bueno es que tiene un módulo directamente acoplado a diseño 3D. Y el año que viene será de código abierto, o sea, será gratis el programa Flow 5, que os permitirá meter diseño de fuselajes y analizarlo con método paneles y más movidas que mola mucho. Pero bueno, eso ya para el año que viene. Hemos terminado, al fin, y ¡epa! Muchas curvas, algunas con interpolaciones erróneas, pero bueno, vamos a ignorarlas. Y muchas curvas, pero claro, yo no puedo sacar conclusiones de aquí. ¿Qué podemos hacer? Aquí, estos numeritos son el orden de jerarquía. 2 son las curvas como tal y 3 son los ángulos de ataque. Si clicamos aquí en 2, le podemos decir, pues mira, en verdad yo solo quiero estudiar pues a un Reynolds cerca de la entrada en pérdida, ¿no? A 200.000 Reynolds. Podemos filtrar aquí, si ponemos 0.2, solo nos muestra las curvas a un Reynolds de 200.000. Y mira qué cosas ocurren. Está el AG14, el original, que lo voy a poner un color más llamativo, que a ver si el daltónico voy a ser yo. Este lo voy a poner naranja. Vale, así se ve el contraste bien, ¿no? De las curvas. Sí. Vale. El AG14, el primero que hemos importado, fijaos qué le ocurre. Tiene un CL máximo muy bajo. En cambio, al modificarlo, la curva naranja, solo por haberle dado más espesor cerca del borde de ataque, ya hemos mejorado notablemente el comportamiento de entrada en pérdida. Hemos subido el CL de unos 1,5 puntos casi, 0,15 puntos. Y la única modificación que le hemos hecho es un poco eso. O sea, partimos de esto, hemos dado algo más de espesor y ya está. Y de hecho, si analizamos aquí el comportamiento de resistencia, pues la resistencia mínima, oye, son muy parecidos. O sea que podéis coger un perfil ya bueno y mejorarlo manualmente, que esto, digamos, es el método manual. Después, bueno, el perfil NACA 2410, que antes nos ganaba a la G14 en sustentación máxima, ahora hemos mejorado el AG14, o sea que incluso hemos mejorado también al 2410. Y después ya la última curva, la moradita, con los flaps, mirad cómo ha subido la curva de CL. O sea, esto viene muy bien, ¿por qué? Porque os va a permitir volar con mucha más carga. O mejor dicho, os va a permitir despegar con mucha más carga y después, eso sí, una vez en el vuelo, pues tendréis que volar muy rápido para generar esa sustentación adicional por velocidad. Pero por eso los aviones comerciales utilizan flaps y slats, porque les permite aumentar mucho su CL. Y aquí, bueno, regla de 3 matemáticas. Si el CL tenemos aquí el de bla, 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 la velocidad al cuadrado, si esto sube es porque o esto ha subido o esto ha bajado. Entonces, activar dispositivos hipersustentadores nos permite volar mucho más lento o cargar mucho más, cosa que nos beneficia para tanto la actuación de despegue como este año que nos interesa,
la de aterrizaje. O sea que una cosa muy interesante a estudiar. Y nada, del módulo de 2D creo que no me dejo nada, ¿no? ¿Me dejo algo? A ver, hay más cositas y tal, pero al menos lo básico es esto. Así que nada, eso. Como resumen, pues los perfiles existen, generan sustentación, pero también resistencia. Y nada, y en XFLR5 pues se analizan de esta forma un poco. Se puede entrar en más detalle, están las curvas Bézier y todo eso, pero bueno, ya os he tenido aquí atascados, encerrados demasiado tiempo, así que nada, volvemos a la presentación para despedirme. Y la despedida no es una cosa... aquí si queréis chequear los pasos que hemos hecho un poco, hay como unas instrucciones y tal, por si os perdéis y no os queréis tragar mi calva explicándoos cómo hacer esto, podéis chequear aquí esto. Este meme de aquí es que lo veremos en la clase de análisis 3D, pero es lo que os he dicho un poco. Para 3D tenéis que alimentarle un mogollón de reinos, en 2D no os interesa tanto. Y nada, deberes, que bueno, no son deberes, si queréis ganar la competición vais a tener que pasar por este paso, que de hecho imagino que algunos equipos ya estaréis haciendo. Biblioteca de perfiles. Haced una selección de un mogollón de perfiles y anotaos todos sus datos de interés. La resistencia mínima, el CL0, el CLmax, los que vosotros queráis. ¿Esto para qué os va a venir bien? Porque después, solo con los propios perfiles en sí, podéis comparar un poco y decir, vale, ¿a mí qué me interesa? CL bajo a altas velocidades, CL alto a bajas velocidades. O sea, CL máximo alto a bajas velocidades. Y podéis filtrar o ponderar vuestros perfiles de esta biblioteca de perfiles según esos criterios y sin pasar por ningún simulador de puntuaciones ni nada, ya podéis determinar y decir, oye, si tengo un perfil que tiene de CL máximo a velocidad de una de pérdida de 2, voy a exagerar, y un CD mínimo a velocidad de crucero de 0, este perfil obviamente va a ser mejor que uno que tenga CLmax de 0,5 y CDMIN de 0,05 también. O sea, veis aquí que este perfil notablemente es mejor que este sin ni siquiera haber hecho un análisis de visión, simplemente porque queréis más sustentación a bajas velocidades y queréis menos sustentación a velocidades. Entonces, es una buena forma de ya visualizar de forma preliminar qué perfiles, qué geometrías os interesan. Y nada, con esto ya me despido. Espero que os haya gustado la clase y nada, para cualquier duda, comentario, lo que sea, yo vivo en el taller o me podéis salir cuando queráis si tenéis alguna duda y trataré de resolverosla. Así que eso, ya nos vemos para... ¿La siguiente clase es el martes que viene? Tío. Bueno, pues nada, sí, espero que desde casa se haya podido seguir más o menos bien, pero bueno, si no, existen los vídeos del año pasado, más o menos hemos hecho lo mismo. Y nada, tener un buen resto de día. Adiós. 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 He llegado tarde, David, porque estaba en clase.